Viste que te dice ahí. Bien, vamos a hablar sobre las tormentas de la vida, las cosas que nos mueven el piso, que nos mueven la vida, que nos sacan de quicio a veces. Pero voy a estarle hablando sobre Hechos 27, todo Hechos 27 habla de, ay, me pasé, habla de Pablo que estaba en Cesarea, que era una ciudad donde él estaba preso, incluso preso por hablar de Jesús, ¿no? Todo ese tiempo estaba ahí y él emprendió un viaje a Roma, ¿no? Él, como era ciudadano romano, también apeló a César para poder estar ahí, ¿no? Poder salir y poder irse a Roma. Y Roma, ¿qué era Roma? Roma es un lugar de paz para él, porque en la Biblia habla de que él, incluso en Roma, él estaba en una casa alquilada, estaba preso, pero estaba en una casa alquilada, podía salir, entrar, recibir visita. Incluso escribió muchas cartas desde ahí, en Hechos 27. Entonces, Roma, vemos que Roma es un lugar de honra, un lugar donde Pablo podía tener muchos beneficios y muchos privilegios. Ya por otro lado, Pablo estaba en Cesarea. Y Cesarea es un lugar de persecución, de dificultad, de tormenta, y precisaba y quería llegar a Roma. Entonces hay un momento en Cesarea donde estamos nosotros, es que vamos a ser perseguidos, incluso por hacer lo correcto. Vamos a estar siendo perseguidos. Entonces, vamos a leer, es bastante largo, pero es importante que tengamos, ¿no? Entonces el 27 dice, cuando llegó el tiempo zarpamos hacia Italia y Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo custodia de un oficial romano llamado Julio. Un capitán del regimiento imperial también nos acompañó, Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en el barco matriculado en el puerto de Admitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveerle de sus necesidades. Allí nos hicimos al mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando el mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia, desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial de mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Grindo, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta navegando al resguardo de la costa de la isla, con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por las costas con muchas dificultades y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lacea. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar, por más que el otoño está muy avanzado, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó con eso con los oficiales del barco. Le dijeron, le dijo, señores, creo que tendremos problemas adelante si seguimos avanzando. Náufrago, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido. Un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante de la costa de Creta, y pasar el invierno allí en Fenice, que era
un buen puerto con orientación solo al sudeste y al noroccidente. El 13 dice, cuando el viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron ancla y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y viento huracanado llamado norieste sopló sobre la isla y nos empujó al mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo de botes salvavidas que alrededor del casco para reforzarlo. Bote salvavidas que era remolcado en el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado por los bancos de arena de Chitre frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y dejaron llevar por el viento. Al próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar las cargas de la borda. Luego el día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, oculto el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado el principio, no haber salido de Creta, así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y me dijo, Pablo, no temas, ciertamente será juzgado ante el César. El 27:31 dice, así que Pablo le dijo al final, al oficial de mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo, empezaron a comer los 276 que estaban a bordo. El 42 dice, los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar la vida de Pablo, así que no lo dejó llevar a cabo su plan. Luego le ordenó a todos los que sabían nadar que saltasen por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o al resto del barco destruido, así que todos escaparon. Bien, una vez a salvo. Bien, no vamos a seguir leyendo, pero resumiendo la historia, una vez a salvo, ahí Pablo llega a la isla y llegan todos, se salvan todos y empiezan a hacer fuego, ¿no? Porque lo de la isla lo reciben, los que estaban ahí fueron muy amables con ellos, lo reciben, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y ellos empiezan a hacer fuego y Pablo empieza a juntar leña y en una de esas una serpiente va y lo pica. Y lo de la isla, dice, era una serpiente venenosa que ya estaban esperando que muriera, ¿no? Pablo, y a él no le pasó nada. Y pensaron que el Pablo era un dios. No, incluso cuando le picó dijeron, no, ciertamente este hombre es un asesino porque se escapó de morirse ahogado en un naufragio y una serpiente venenosa va y lo pica. Entonces dijeron, bueno, ciertamente es un castigo. Y esperaron y esperaron que él muriera o que se hinchara o cayera muerto, pero Pablo siguió ahí con el fuego, con su malvadisco ahí calentándose, porque era un náufrago, era otoño, estaría casi con hipotermia la mayoría por nadar ahí en el mar.
Entonces lo que vemos es que él estaba ahí y de repente salió a ver a visitar a unos magistrados o a unos gobernadores de la isla, y resulta que el padre de uno, acá más adelante decía, en el... Corta la leña, en Publio, ahí va. Publio era un gobernador de la isla y él tenía el padre enfermo, entonces fue, oró por él y lo sanó. Entonces cuando los de la isla se enteraron de eso, fueron todos allá a ser sanos por él. Y después de 3 meses apareció un barco mismo que estaba ahí, que estaba refugiándose por el invierno. Y ahí recién ellos migraron, ellos subieron al barco y se fueron hasta Roma, ¿no? Donde era su destino. Bien, entonces tenemos ¿qué clase de tormentas tenemos en nuestra vida? Hay veces que pensamos que las tormentas no van a afectar nuestra vida como cristianos, ¿no? Como pensamos, bueno, eh, solo a las personas que no aman a Dios le pasan cosas malas, o solo a las personas que no aman a Dios se endeudan, o le llueve la casa, o le hay tormenta, o no se trancan en tránsito. Imagínate si a las personas que no son cristianas, bueno, no se le cobra peaje, vos que cruzás por un peaje siempre. Imagínate que a los cristianos no se le cobra peaje, y eso sería ideal, bueno, solo por ser cristiano. Pero no, hay tormentas en nuestra vida y son circunstancias, y las tormentas son pruebas naturales de nuestra vida. Nuestra vida recibe muchas pruebas naturales que son gripe, enfermedades, cosas que no son ataques ni del diablo ni de Dios. Por ejemplo, el otro día yo me resfrié. ¿Por qué? Porque paso todo el día encerrado dentro de mi casa trabajando, y el otro día fui a la oficina, pero resulta que hacía mucho frío, fui en moto, a mediodía salí y estaba lloviendo, me mojé, y a la vuelta también. Y yo acá siempre estoy como cerca de mi estufa y encerrado en mi cuarto, y no paso frío. Entonces tuve que pasar frío. ¿Qué pasó? Me resfrié. No puedo decir, bueno, va, en el nombre de Jesús, esta gripe, este resfrío, ¿por qué? Pero no, causa y efecto, o sea, es una tormenta natural, es una enfermedad. Entonces, algunos ejemplos de tormentas que podemos vivir, o sea, el tránsito, el trabajo, eh, el cuidado del cuerpo, ¿no? Lo que yo decía, bueno, si como solo McDonald's, si como solo porquería y no hago ejercicio, voy a engordar, voy a tener problemas de las arterias tapadas, y voy a reprender eso. No, o sea, es causa de efecto, o sea, no puedo decir, ¿por qué la vida me hizo eso? No, es como causa de efecto de que, bueno, esa tormenta es lo que estás pasando, es causa de eso, es una tormenta natural. Por ejemplo, un examen, ¿no? Si no vas a un examen y no estudias, no puedes decir, oh Señor, ahora, en el nombre de Jesús, este examen, esta prueba, está escrito, ahora lo voy a salvar en el nombre de Jesús. No, porque si no estudiaste, o sea, es una tormenta natural, o sea, no puedes ir a un examen, a una prueba sin estudiar. Es algo que tenés que tenerlo. Eh, ¿En qué nos afecta la tormenta? La tormenta nos afecta atrasando nuestros planes. Y eso está en Mateo 27, del 7 al 9. Mateo no, Hechos 27, del 7 al 9. Del 7 al 9 dice, tuvimos que navegar despacio por varios días, y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Grindo, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos la isla de Creta navegando el resguardo de la costa de la isla con menos viento. Bueno, a veces las tormentas lo que hacen es cambiar nuestros planes. Por ejemplo, la plena pandemia, ¿no? Fue algo que cambió nuestros planes. Incluso yo tenía viaje planeado, también cambió trabajo. Hay gente que quería emprender ese año, que quería casarse. Yo tengo una amiga que se quería casar y no pudo casarse, tuvo que correr el casamiento. Entonces, eso hace que los planes que teníamos se atrasen. Las tormentas hacen que nuestros planes se atrasen. ¿Las tormentas qué hacen? ¿Cómo nos afecta?
hace parecer que nuestras fuerzas desaparecen. Y esto está en el 27:15. En el 27:15 dice, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Hay situaciones en la vida donde debemos dejar que Dios trabaje. A veces estamos luchando con algo nosotros solos, con nuestras fuerzas. Y la tormenta ahí, vos luchando, 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 no. Simplemente los marineros dijeron, las personas expertas en conducir barcos, dijeron, deje quieto que el viento nos lleve y después cuando la marea baje, bueno, cuando se tranquilice, ahí vamos a ver qué pasa. Hace parecer que nuestras fuerzas son inútiles porque manejar en el mar no hay cómo hacerlo. Nos hace soltar algunas cosas de nuestra vida que son carga extra. A veces en la vida tenemos que perdonar, a veces en la vida tenemos que largar cosas, pecados que están pegados a nuestra vida, dando peso a nuestro barco. Y eso está en el 27:38, si lo ves ahí, está en la otra página. Dice, después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco echando al mar la carga de trigo. A veces estamos cargando con tantas cosas que no es necesario para la tormenta. A veces Dios nos encomienda, nos mete por la tormenta y nosotros queremos llevar reputación, nosotros queremos llevar el orgullo, nosotros queremos llevar tantas cosas que no es necesario. Y por eso acá dice, no, hay que dejar cosas, sacar y tirar para el mar, para cuidar nuestra vida. Y hay un momento donde se pierde toda esperanza, ahí en el 40, en el 41, habla de que ellos perdieron toda esperanza de vida. Dice que por días no veían ni el sol ni las estrellas, o sea, totalmente desnorteados, o sea, totalmente sin saber dónde estaban, dónde habían, para dónde ir, dónde queda el norte, el sur. O sea, hay momentos en nuestra vida donde no vas a saber dónde vas a ir, dónde vas a estar. Por eso es importante confiar en Dios y saber que la tormenta hace mucho ruido. Lo que va a hacer es mucho ruido, mucho ruido, pura bulla, pero solo te va a mojar porque confiamos en Dios, confiamos en que Dios nos está protegiendo en medio de las tormentas. Entonces, para nosotros los cristianos no existe un plan B, está el plan de Dios, el plan A. Y ese es el plan que debemos seguirlo y confiar en él, tener esa fe, esa convicción. Entonces, la tormenta cae, como hablábamos al principio, la tormenta cae sobre todos. Cae sobre cristianos, sobre pecadores, sobre los presos, sobre las personas que hacen mal, las que hacen bien, sobre el pastor, sobre los mafiosos, sobre los narcos. Las tormentas caen sobre todos porque es parte de la vida. La vida se encarga de que tengamos esas tormentas. Entonces, no temas, solo te mojará. Solo la tormenta solo te mojará. Vas a quedar mojado. Vas a perder cosas tal vez. Vas a perder bienes materiales, vas a perder muchas cosas. En esta pandemia mucha gente se fundió, que entró en quiebra. O tenemos muchos testimonios de personas que entraron en quiebra hace años y después se recuperaron y siguieron adelante. Job perdió todo, incluso después tuvo el doble. Entonces, lo verdadero no es lo material, lo que, ay, no, tenemos que guardar, tenemos que cuidar esto, queremos que nos aferramos muchas veces a lo material y esas cosas se pierden en las tormentas. En la tormenta se salvaron 276 personas, habían dentro del barco y todas ellas pudieron salvarse, pudieron ir nadando, algunos, los que sabían nadar se fueron primero, porque ellos se clavaron en la arena, se encallaron en la arena, en un banco de arena. Entonces ahí se partió porque las olas de atrás le empezaron a pegar en la popa, la cola del barco, las olas le empezaron a pegar y el barco se estaba partiendo. Entonces se bajaron, los que no sabían nadar, bueno, se fueron ahí en tablas de madera, en baúles, en lo que tuviera, que bollara. Bueno, ahí se fueron todos para la isla. ¿Y ahí qué pasa?
Y ahí viene la otra cosa, la serpiente. Además de estar en una tormenta, bien, llegas a una isla, náufrago, estás arruinado porque perdiste todo, porque no tuviste esperanza de nada y al fin encontrás tierra. Creo que eso es zarpado. No sé, nunca estuve en náufrago, pero si estás en un náufrago y ves tierra, es como, wow, tierra. No sé, todos los que vuelan a veces que tienen problemas de avión se bajan y besan el piso, porque bueno, la tierra es lo más seguro que tenemos para el ser humano, creo que es lo más seguro. Entonces, además de esas circunstancias que nos trancan el camino, están las otras que son llamadas serpientes. Pablo, como todo servidor de Dios, como el apóstol, no se quedó ahí, bueno, yo lo salvé, el ángel de Dios me vino, me dijo que ustedes iban a salvar. No, él agarró, vamos, juntar leña, y empezó a juntar leña, empezó a hacer fuego. ¿Por qué? Porque podían morir de hipotermia, porque hacía frío demasiado. Yo ya estuve en el mar en invierno y hace mucho frío cuando estás mojado aún. Me imagino que la mayoría estarían en hipotermia porque eran presos, también no estaban bien alimentados. Hacía como 3 semanas que no comían. Entonces, Pablo se puso a trabajar. Y vemos que muchas veces cuando nosotros pasamos por tormenta decimos, no, Señor, que estoy pasando por una lucha, por una prueba, y dejamos de congregarnos, dejamos de servir a Dios, dejamos de hablar de Él. Pero no, vemos el ejemplo de Pablo que, bueno, empezó a servir, empezó a juntar leña, empezó a prender fuego y una serpiente va y lo pica. Es como de Guatemala a Guatepeor, así, bueno, te escapás de naufragio, te salvaste, pa, es lo que faltaba cuando las películas dicen, es lo que, no falta más nada, y empieza a llover, ¿viste? Por Dios, no, no te puedo creer. Entonces ahí Pablo empieza a llover, no, lo pica una serpiente. Pablo agarra a la serpiente y la pone en el fuego, la pone en el fuego y se la saca. Entonces lo de la isla quedaron mirando ahí, bueno, va a caer. Dice, ciertamente este es asesino, o sea, el destino se escapó de morir ahogado o de frío y lo pica una serpiente venenosa. Y la Biblia habla de que era venenosa, de que estaban esperando que cayera muerto ahí o que se hinchara o... Alguien lo quería muerto, sí. Ya lo querían muerto, o sea, ese ya estaba por... Es que te pique la cobra o la bamba negra, que son una de las más venenosas del mundo. Ya tenés, si no, en 1 minuto, 3 minutos no te dieron el antídoto, ya comiste. Ya es muy fuerte para el ser humano. Entonces, la serpiente tienden a ser usadas por el diablo. Y la serpiente en este caso es vista como los ataques del enemigo, los ataques del diablo, los blancos del diablo. La serpiente es como la que ataca a nosotros, nos ataca a nosotros y es el diablo. Entonces, el diablo muchas veces no está buscando a las personas que no enfrentan la tormenta, que no saben pasar por la tormenta. Pablo podía haber muerto, Pablo podía haber quedado ahí, pero Pablo siguió. Hay gente que no enfrenta la tormenta y se queda atrás, o se queda llorando, o se reprime, o se va de la iglesia, o no busca más a Dios, porque bueno, porque la tormenta, porque me agarró esta tormenta, porque me pasó esto. Las cosas pasan porque la vida es así, la muerte, la vida, gente muere, gente nace, la gente se reproduce, se funden empresas, tienes trabajo, no tienes trabajo un día, otro día sí. Las cosas es así porque la vida es así. Un día estés acá, mañana estás enfermo. Y esa es la vida. Y mientras estemos vivos, esas cosas van a pasar, las tormentas van a pasar. Pero depende cómo la enfrentamos. Por eso el diablo no va a atacar a las personas que no enfrentan las tormentas. El diablo va a buscar a las personas que vencen las tormentas. Si vos no estás haciendo nada, si vos nunca hablas de Dios, si vos nunca llevaste un compañero tuyo de la escuela o de la facultad, estás a 5 años en tu facultad y nunca hablaste de Dios, estás a 5 años en tu liceo y nunca hablaste de Dios ante un compañero, nunca le dijiste, mira, Dios te ama, nunca le invitaste a una iglesia, entonces el diablo nunca te va a atacar, porque no tiene motivo para atacarte, ya sea, pero si vos estás siempre hablando de Él, siempre llevando gente a la iglesia, siempre
tratando de hablar de Jesús a todos los que te rodean. El diablo te va a tener en la mira, te va a estar ahí. Cuando ves que vos estás en tremenda tormenta y vos seguís adorando a Dios, seguís ofrendando a Dios, seguís confiando en Él, ahí es donde el diablo va a atacarte más, va a darte más duro porque vos estás venciendo la tormenta, estás sobrepasando la tormenta como Pablo. Podía estar ahí llorando, que estoy ahí. No. Y Pablo, el apóstol Pablo, alguien que fue relevante para toda la Biblia. Bien, ¿y cuáles son las mayores serpientes que están mordiendo los cristianos, por ejemplo, al día de hoy? Hay un punto que dice la serpiente de la opinión de otros. Muchas veces nos quedamos con eso, con la opinión de otro, ¿no? Porque aquel me dijo que yo no canto bien, que aquel me dijo que yo soy un pecador, que aquel me dijo que yo no voy a lograr nada. La gente va a narrar tu vida y va a saber cosas de vos que vos no sabés, va a inventar cosas de ti, te va a criticar de la forma que haces, de la forma que hablas, de la forma que pensás. La gente va a estar todo el tiempo criticándote de eso. Entonces, eso es una serpiente que pica tu vida, que pica o que te muerde. La serpiente de la opinión de otros. No podemos dejarnos guiar por eso. Debemos agarrar la opinión de otro y posarla en el fuego, como hizo Pablo, en el fuego, que el fuego es el Espíritu Santo, el fuego es estar encendido, tener esa leña ahí, ese fuego. Ese fuego encendido. La otra es la serpiente del título que nos da el diablo. Muchas veces el diablo habla en nuestra vida. Muchas veces el diablo habla en nuestra vida y nos pone título. Dice, vos sos insuficiente, vos no sos capaz. Mirá, tus padres se divorciaron, vos tal vez te vas a divorciar. Vos sos un soltero, una solterona para toda la vida, un soltero para toda la vida. Y nosotros nos creemos. El diablo nos dice, vos sos un fracasado. Y nos creemos, es como el diablo nos pone estampas, como los imanes de la heladera que vamos poniendo. El diablo te pone estampas así y bueno, y vos te la crees. Y es como, bueno, esa serpiente te crea y la gente espera. Espera que vos te la creas también. El diablo espera como la gente de la isla, bueno, que caiga muerto. ¿Por qué? Porque tiene esa estampa, porque le picó el diablo, porque el diablo le dijo que va a ser, que no va a lograr nada, que no va a se va a graduar de su facultad, de su liceo, que no va a conseguir un trabajo. El diablo te dice que eres burro, que no puedes seguir adelante, pero no es así. Solo creemos en la promesa de Dios. Tenemos que recordar lo que Dios nos habló, lo que Dios mandó a nuestra vida, lo que Dios declaró, lo que Dios escribió sobre nosotros, lo que está en la Biblia sobre nosotros. Hay otro cuestionamiento de, ¿por qué a mí, Señor? Otra picadura de la serpiente es, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué todos tienen novia? ¿Por qué todos tienen novio y yo no? ¿Por qué todos pasan fácilmente y yo tengo que matarme estudiando? Muchas veces nos cuestionamos tanto, tanto de Dios, tanto, tanto. Y eso es una picadura de la serpiente, es un ataque del enemigo, de cuestionarnos, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué solo a mí? Solo a mí me pasa esto, solo a mí, solo yo perdí a mi padre, solo yo perdí a mi madre, solo a mí me pasó tal cosa. Y a veces estamos en la vida cuestionándonos. No digo que está malo cuestionarnos, sino que pasamos la vida cuestionando a Dios, cuestionando todo lo que nos pasa. La otra serpiente es la importancia exagerada en los problemas. Como yo decía, ¿no? Solo me pasa a mí, solo a mí. El diablo me ataca a mí, a mí, a mí. Muchas veces no estamos haciendo cosas para atacar al diablo, son simplemente tormentas que están en nuestra vida y que están atacando nuestra vida. Entonces, no exagerar los problemas. Muchas veces estamos súper exagerando todo y realmente es una tormenta pequeña o simplemente no es tanto. No digo que que existen problemas, que no existen problemas, sí existen, pero muchas veces exageramos todo. Decimos, solo a mí me pasa tal cosa, como decíamos recién. La otra serpiente es la serpiente de la falta de leña.
la falta del Espíritu Santo, que la destruyes en la autoridad de lo que haces para Dios. Jamás Pablo dejó de servir, jamás dejó de servir. Aunque le picó la vibra, aunque fue náufrago, él siguió sirviendo. Y eso es importante para nosotros, porque yo he estado en situaciones horribles o re deprimido y he encontrado formas de hablar de Dios. O sea, mis mayores recuerdos de cuando hablo de Dios a una persona fue donde yo estuve más mal. Me acuerdo una vez que fui a la plaza en mi ciudad, en Río Branco, y estaba súper mal, no quería más nada con Dios, no quería más nada con la iglesia, con nada. Me siento en el banco, ahí hablando con Dios, ¿por qué esto? Y de repente aparece una amiga de la iglesia que estaba recién yendo a la iglesia. Y aparece llorando y le digo, me dice, ¿qué haces acá? Digo, no, te estaba esperando, digo. Y ahí entendí que era de Dios, bueno, te estaba esperando. Y ahí estuvimos hablando, oramos, tenía problemas con su madre, recién había salido con su madre. Y Dios me hizo pasar por ahí, por ese momento mal, y tuve que hablar y orar. Y a veces Dios nos usa en esas situaciones. Por eso esa es la leña de Dios, el que no apagar el fuego que hay en ti, debes usarlo. ¿Para qué? Para apagar las voces del enemigo, las serpientes que van a atacar a tu vida, las sacas de tu mano, las sacas con, con el fuego de Dios, con el fuego del Espíritu Santo. Bien, entonces, si esto no es mucho, si esto ya es mucho ser náufrago, estar en la tormenta, perderte, no comer, nadar casi de hipotermia, prender fuego en una isla desconocida, que te pique una serpiente venenosa, sobrevivir y ahora esperar. Y el tercer paso es la isla, el tercer lugar es la isla de espera. Lo que se coloca en nuestro camino hacia Roma es la isla. La isla son las pruebas de Dios. Muchas veces quieres tanto estar en un lugar haciendo algo y Dios te coloca en otro aparentemente menor. Se llama la isla de la espera de Dios. Y eso está en Hechos 28, del 7, 28, 7. Dice, cerca de la costa donde llegamos hacia una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla, él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. El 7 y 10, de 7 al 10, y el 14. Ah, sí. No, esto es más adelante. Bien. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en la isla de espera de Dios? Ser usado por Dios. Seguir siendo usado. Si tal vez Dios te llamó a predicar, yo que sé, en las naciones, Dios te llamó a ser un misionero, Dios te llamó a ser un emprendedor, alguien súper famoso, eso que arde en tu corazón, ¿no? Y vos decís, no entiendo por qué me pasa esto. Me acuerdo cuando yo trabajaba en pedido ya y decía, Señor, me encanta el trabajo, pero es súper difícil. Y para mí fue una súper tormenta, porque tuve que pasar por eso, tuve que pasar que me robaron, y ponerle que unos meses después yo seguí buscando, seguí orando a Dios. Fue un momento donde me cuestioné a Dios mucho tiempo, porque ya era la segunda vez que me robaban, en 2 meses creo. Entonces para mí esa fue mi tormenta. Fue la tormenta que afectó mi vida y decir, no, ¿qué onda? ¿Por qué si soy cristiano? ¿Por qué me roban? ¿Por qué me pasa esto? Y hoy de tarde yo meditaba y me entraba a pensar y decía, todas las veces que me robaron, o 2 veces me robaron, todas esas veces Dios me habló antes. Yo venía hablando con Dios. No, Dios, te lo vas a hacer un pastor de jóvenes, vas a predicar, vas a tener jóvenes, vas a ser usado por Dios muy, muy grandemente.
y me pasa eso enseguida. Yo veía como, bueno, veo la palabra de Dios, pero me roban. Yo digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta tormenta? Y hoy entendía eso. Bueno, es la tormenta, es aguantar, es esperar, esperar a Dios. Me acuerdo que me robaron y tal vez si no me hubieran robado la bicicleta, yo seguía trabajando. Me acuerdo que esos días hizo una tormenta de Santa Rosa acá en Uruguay y es como súper fuerte y hay viento y lluvia y de todo. Entonces, cuando le cuento a mi madre, le digo, mira, me robaron la bicicleta. Mi madre me dice, yo estaba orando porque sí, eh, estaba orando porque venían tormentas y viento y vos estabas en bicicleta trabajando. Pero por mientras estuve en ese proceso, tal vez solo Dios me quiso en pedido ya o trabajando ahí de repartidor por una persona. Me acuerdo que una chica de McDonald's eh, hablaba en lengua de señas ahí, que nos juntamos con la barra, con los cadetes, y conversábamos con todos ahí, hablábamos, y bueno, y descubrí que la chica, y yo hablaba con los gurises, hablábamos de Dios, yo le hablaba de Dios, le hablaba todo el tiempo, Dios me hablaba todo el tiempo ahí, dando pedal, y me acuerdo que una gurisa hablaba en lengua de señas, y yo busco en internet cómo era, como decirle que Jesús te ama en lengua de señas, y lo descubrí cuando fui a levantar un pedido, fui y le hice. Y me dice, ¿qué? ¿Sos cristiano? Le digo, sí, sí, soy cristiano. ¿Vos sos cristiana? Y me dice, no, soy apartada, no sé qué. Y mi proceso ahí fue que llevarla, los padres son cristianos, llevarla a volver a la iglesia, volver a buscar a Dios. Y cuando ella fue y empezó a ir a la iglesia de su madre nuevamente, fue como, gracias Señor, porque me usaste por lo menos una, fue a, a- a la casa de Dios y Dios me usó ahí en un momento tal vez difícil de mi vida, Dios usando mi vida para poder hablarle a esas personas. Me acuerdo otra tormenta también que pasé y viví en mi vida y fui usado por Dios fue cuando trabajé a 20 kilómetros de mi casa en Río Branco, en Lago Merín, y yo iba en moto, volvía. Mi moto se fundió. El motor se pegó un día y tenía muchos problemas. Primero tenía un problema y yo iba al taller, a un taller que era conocido, que él era apartado de Dios, y yo cada vez que iba a arreglar la moto, era como, bueno, hablábamos de Dios y hablábamos de esto y del otro. Ahí la moto se rompía de nuevo y hablábamos de Dios y hablábamos. Y él me decía, no, porque el pastor aquel decía que lo mejor aún está por venir. Y se reía. Y nosotros siempre hablábamos, pasamos horas ahí hablando de Dios porque me quedaba arreglando la moto, abría el motor. Y pasaron 2 meses, 3 meses en esa arreglada de moto, que esto, que el otro, que arreglame esto, que arreglame el otro. Resulta que hoy en día, eso hace 4 años, hoy en día él es el obrero en una iglesia. Todo eso fue para que yo decía, esta moto de porquería, y era Dios usando la moto de porquería para que Dios me usara a mí para hablarle a él, para que él no se pierda. Porque creo que ese es el sentido de la vida, de que Dios amó al mundo de tal manera que Dios entregó su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces no quiere que nadie se pierda. Y yo veía esa tormenta y veía como ser usado por Dios. Pablo, en este momento, en esta etapa de su vida, era el sanador de la isla. Él sanó al padre del gobernador. Las personas se enteraron, fueron empezando a llegar, a llegar, a llegar. Y Pablo, orando por las personas, seguía sanando. Aquel que fue náufrago, aquel que le picó una serpiente, aquel que no sabía si iba a volver a vivir, pero tenía su confianza en Dios. Nunca debemos perder esa confianza en Dios. Siempre estar sirviendo. En el 28:3 y el 14 hablaba de que él andaba juntando cosas, haciendo fuego, porque sabía que necesitaba calor para los amigos de él, para las personas que venían con él. Entonces, la gente siempre iba con Pablo, siempre iban a buscarlo porque sabía que él y sus amigos siempre estaban dispuestos y disponibles para trabajar.
siempre eran personas que estaban dispuestas. Entonces nosotros, a pesar de estar en la tormenta, siempre debemos estar disponibles para trabajar para Dios. Ya sea hablando, ya sea trabajando en la iglesia, en algo debemos servirle a pesar de estar en la isla en espera. Debemos esperar, sí, esperar a Dios, esperar que llegue el momento, esperar que llegue la Roma, el lugar de honra, el lugar de estar bien. Entonces, ser paciente es la clave de estar en la isla. Paciencia, esperar. La Biblia habla que 3 meses después llegó un barco que también había estado ahí, que consiguió salir y llegar a Roma. Entonces, hay mucha gente que está confusa en el camino hacia Roma. Incluso hay gente que ni sabe que existe una Roma. Hay personas que están en una tormenta y piensan que es el diablo, y hay personas que están siendo probadas por Dios y quieren expulsar a Dios de ese proyecto. Debemos aprender a saber respetar cada área de nuestra vida, cada etapa, quemar cada etapa, como la fase del Super Mario. Hay partes donde podemos pasar fases, pero si no pasamos todas las fases una por una, no aprendemos todas las mañas que debemos aprender para poder vencer al Koopa, al chefón, al último, a la última fase. La vida es por etapas, es por momentos y debemos vivirlo cada uno. No podemos sacarlo, debemos hacerlo frente. Y, y no como yo hablaba en la otra prédica en la reunión de jóvenes. No llamemos a Jesús de fantasma cuando es Jesús que viene caminando por el agua hacia nosotros. Debemos entender que es Jesús quien está caminando a nosotros. Es Jesús en quien confiamos. Es Él quien está a nuestro lado. No es un fantasma, no es el diablo. Dios está cuidando de nosotros. Dios quiere hacerte pasar por todo esto y es para tu bien. Vas a ver que cada paso, cada etapa fueron muy importantes para poder llegar a Roma. Allá adelante, cuando mires atrás, te vas a reír de los momentos cuando lloraste. Vas a mirar cada situación y vas a entender todo el rompecabezas. Vas a ver que cada paso, cada etapa fueron importantes para llegar a Roma. Entonces, clama al Señor. Debemos clamar al Señor en cada situación y saber que Él está con nosotros. En Romanos 8:18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Romanos 8:28 más adelante decía que eh, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, a pesar de las tormentas, vamos a pasarla. Vamos a estar. Cualquier tipo de tormenta, una vez en la vida, siendo cristiano o no, vamos a pasar por la tormenta, por la serpiente y por la isla para poder llegar a Roma. Y es saber identificar cada cosa, cada momento, cada etapa y poder eh, hacer frente a eso, enfrentar, sin dejar de servirle a Dios, sin dejar a Dios de lado, sin dejar a Dios y todo lo que refiere a Él, sin dejar la iglesia, ser fuerte en todo eso. Y hoy te animo a ser fuerte, a que tal vez no veas como, wow, todo el camino. Lo que vos querés es, bueno, salir de Cesarea, salir de la humillación, salir de estar ahí preso y llegar a Roma de una, así, sería sin escala. Pero vemos que las tormentas nos cambian los planes, pero nos llevan a Roma, sí o sí. Dios quiere que nosotros estemos en Roma. Dios quiere que nosotros estemos en honra, en alegría, en paz. La Biblia habla que Él estuvo en paz, Él estuvo en Roma, Él llegó ahí a terminar su ministerio. Y si Dios hizo con eso con uno de los mayores apóstoles de la tierra, uno de los mayores siervos, no va a hacer con nosotros. Lo hizo con Jesús, su Hijo, para que nosotros tengamos salvación. Entonces me gustaría orar por este momento
y entregar nuestra vida en la mano de Dios y que podamos darle el control a Él, que Él tome el timón de nuestro barco, de que seamos inteligentes en todo esto. Padre, gracias por la vida de Samuel, gracias por la vida de cada uno de nosotros. Quiero que en este momento guíe nuestra vida a no quemar etapas. Señor, hoy reconocemos las tormentas naturales, las serpientes y la isla, Señor, el momento de espera, el momento de, bueno, vamos a aguantar a que Dios venga a nuestro alcance, a nuestro rescate. Señor, tal vez vivimos muchas tormentas, tal vez vivimos pasamos meses en tormenta, meses, días, pero hoy queremos caminar en la tormenta de tu lado, sabiendo que tú nos protegerás, que tú nos cuidarás y nos guardarás. Señor, confiamos en ti, confiamos en tu amor, confiamos en todo lo que sos para nosotros. Y hoy queremos caminar cada etapa confiando en ti. Queremos avivar el fuego que está en nuestro corazón para quemar las serpientes que atacan nuestra vida, para calentar nuestro cuerpo. Señor, queremos ser usados por ti para salvar a otros sin pensar si estamos mal, si estamos en la ruina, si estamos deprimidos. Queremos servirte, queremos que nos uses, Dios. Queremos ayudar a otros, así como Pablo nos enseñaba y Pablo lo hizo. Gracias, Jesús. Gracias por ese lugar de honra que tienes para nosotros, por esa Roma para nosotros, por ese lugar de felicidad. Gracias, Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén. Ay, casi. Ahí estamos.